Y estamos grabando. Vamos a comenzar. Bienvenidos a esta 15ª edición de Coloqueo, una serie de conferencias en línea que se coordinan desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña y tienen como propósito el educar sobre temas culturales. Yo soy Pablo Luis Crespo Vargas y seré su moderador por la tarde de hoy. Para beneficio de nuestros seguidores, la conferencia está siendo grabada para luego ser colocada en el canal de YouTube del Instituto de Cultura Puertorriqueña. A la vez, se estará transmitiendo en el Facebook Live de nuestra institución. Los participantes no tienen acceso al micrófono, pero se exhorta a utilizar el chat o la sección de preguntas para colocar sus interrogantes y comentarios. Una vez culmine la intervención de nuestro conferenciante invitado, procederemos a atender las preguntas que se hagan en el chat. Hoy tendremos la oportunidad de conocer sobre el periodo de transición entre la esclavitud y los contratos de jornales que se dieron en el periodo de 1873 y 1876. Con el doctor Javier Alemán Iglesias, quien es catedrático auxiliar en la Universidad Ana G. Méndez. Sus líneas de investigación son el desarrollo y ocaso de la industria azucarera en Puerto Rico y el Caribe, la mano de obra y la esclavitud, el análisis historiográfico y consulta de documentos y archivos. Ha publicado en revistas como Archidata, Hero, Cruce, Ámbito de Encuentros, ICP, Heréditas y en la Revista de Indias. Ha dictado ponencias en República Dominicana, Chile, España, Trinidad y Tobago, Colombia, Perú y Costa Rica. Sin más, le damos la bienvenida al doctor Javier Alemán Iglesias. Adelante, Javier. Buenas noches a todos y todas. En primer lugar, agradezco al Instituto de Cultura por la oportunidad, Pablo Crespo, Albert Rodríguez, los felicito por este gran proyecto que están realizando, ¿verdad? De conectarnos en un momento tan complejo como el que estamos viviendo y llevar al hogar este tipo de trabajo, investigaciones de demás colegas que han hecho, ¿verdad? En las semanas pasadas, excelentes presentaciones. También un saludo muy cordial al director de ICP, Carlos Ruiz, a Héctor Dávila, director del Archivo General, a María del Mar, la directora de la editorial, ¿verdad? Y como aquellos que están elaborando en este proyecto, ¿verdad? Que ya mencioné, a Albeira y a Pablo, ¿sí? De igual forma, a todo el público que nos está escuchando, principalmente a los estudiantes, ¿verdad? Siempre son muy importantes en nuestro quehacer. A todos los demás colegas, investigadores y a aquellos interesados en el tema de la esclavitud, ¿sí? Y por último, ¿verdad? Felicitamos a todos los compañeros que participaron anteriormente, Jorge Nieves, Yorel Meléndez, Miguel Rodríguez, entre otros, ¿verdad? Que han hecho un gran trabajo en este proyecto de coloqueo. Esta investigación que he presentado, ¿verdad? Ha sido un proyecto en los últimos 3 años que hemos llevado a cabo con distintas fuentes documentales y que hemos tenido la oportunidad de poder trabajarlo junto a colegas de España y de Cuba dentro de un proyecto, ¿verdad? Que debe salir para el 2021. Así que hablemos de esclavitud, que es lo que estamos pendientes, ¿verdad? En la noche de hoy. Mayormente yo titulo este trabajo de Esclavo Liberto, los contratos de jornales en Puerto Rico, 1873-1876, ¿sí? Esto es un periodo, ¿verdad?, que es crucial en nuestra historia por todos los problemas económicos y políticos que nos enfrentamos, ¿verdad?, como pueblo. Así que mayormente lo que estamos buscando como objetivo central de esta presentación, ¿verdad?, es un poco evidenciar que ciertas teorías o planteamientos claras en la historiografía, pues hay que revisarlos, ¿verdad? Y entonces lo que aportamos a través de estos documentos que vamos a presentar es una nueva evidencia para ampliar este tema de investigación que ha sido pues, ya muy investigado, ¿verdad?, por muchos colegas, ¿sí? El planteamiento que yo comienzo, aunque hay varios planteamientos centrales de investigación,
pues este es el más importante y por ese asunto es el que comparto, ¿verdad? Todos sabemos que la ley de la abolición, ¿verdad?, se llevó a cabo el 22 de marzo de 1873 y que esto, ¿verdad?, por el decreto daba por fin a la esclavitud. No obstante, ¿verdad?, la propia ley obliga a estos emancipados a emplearse con sus antiguos amos por medio de contratos de jornales, ¿verdad? Esto es algo muy interesante porque todos sabemos que el 22 de marzo cada año, ese día, ¿verdad?, es un día festivo, ese día pues es libre, ¿verdad? Y pensamos aquellos o otras personas que no conocen el tema o que no tienen la oportunidad de profundizar, que ahí finalizó la esclavitud, ¿verdad? Esta esclavitud que vamos a ir poco a poco hablando de ella, y nosotros pues, planteamos que no fue así, al contrario, ¿verdad? Cuando se otorga este contrato, a través de la evidencia que hemos conseguido, nos percatamos de que las condiciones de opresión y el maltrato, tanto físico como emocional, continuó. O sea, es decir, que nosotros tenemos una idea de que la abolición de la esclavitud ocurrió en ese momento, no obstante, hubo un proceso que continuó, ¿verdad?, en gran parte de la isla, y esto lo validamos, obviamente, con la evidencia que hemos consultado, principalmente en el Archivo General de Puerto Rico, como también en otros archivos municipales. Así que esa es la idea central de este trabajo, ¿verdad?, que es poder, ¿verdad?, evidenciar que esto no fue así. Siempre es importante desarrollar un poco o contextualizar las investigaciones. En este caso, sabemos que la esclavitud es uno de los temas más investigados, más estudiados en gran parte de lo que sería América, principalmente el Caribe. Obviamente, ¿verdad?, ese es nuestro denominador en todos los países caribeños, ¿verdad?, esa relación de esclavitud y el azúcar principalmente. Así que voy a mencionar un poco lo que es toda la cuestión, ¿verdad?, porque la cantidad de investigaciones que existen para el Caribe inglés, para el Caribe francés, a Norteamérica, es abrumadora, ¿verdad? Así que es importante un poco especificar quiénes han sido estos colegas que han hecho ya una gran aportación. Podemos mencionar, ¿verdad?, una corriente que estuvo muy de moda en los años 70-80, que es de Plantation Economic School, ¿verdad?, con una teoría que plantea, ¿verdad?, que todos los asuntos económicos políticos, principalmente el Caribe inglés, estaban relacionados a la plantación como sistema económico, ¿verdad?, que impactó, ¿verdad?, esa mano de obra esclava impactó todos los aspectos sociales y económicos de estos países, principalmente el Caribe inglés. Tenemos otros colegas que también hicieron grandes aportaciones, principalmente también en el Caribe inglés, como Eric Williams, ¿verdad?, una gran obra, Esclavitud y Capitalismo. Tenemos a Stuart Schwartz, que hizo lo propio, ¿verdad?, en el caso del Brasil, la plantación. Franklin Knight, de John Hoskin, excelentes investigaciones. El inglés, Gary Hillman, Rebecca Scott, ¿verdad?, con la emancipación, ¿verdad?, en este caso Luciana, y lo que sería Cuba. Con una visión más general tenemos a Herbert Klein, otra visión caribeña muy nutrida, el amigo José Antonio Piquera, Consuelo Naranjo con la parte de la migración y la parte racial, Inicio Balboa, muy diversa en estos temas de esclavitud en Cuba, José Luis Belmonte, sevillano, que ha trabajado en la República Dominicana actualmente y es un gran experto en el tema, Antonio Santamaría, otro español que ha hecho grandes aportaciones en el caso de tanto Cuba, Puerto Rico y del Caribe, ¿verdad?, azúcar, plantación, y Luis Miguel García Mora, entre otros. Así que es una vasta historiografía que ha aportado muchísimo a conocer, ¿verdad?, cómo se vivió en un contexto entre el siglo XVII, XVIII y XIX, ¿verdad?, en el Caribe en general, el Gran Caribe. Ya cuando llegamos a Puerto Rico, ¿verdad?, tenemos unas aportaciones muy significativas que hay que compartir, ¿sí? En primer lugar, tenemos la historia de la esclavitud negra en Puerto Rico, de Díaz Soler, que es la obra pionera que trabaja el tema, ¿verdad?, dentro de una corriente positivista, ¿verdad?, que no voy a explicar de esto, pero aquellos que son ya o expertos o profesores de colegas, pues saben más o menos las teorías o las metodologías que usaban para hablar en sus trabajos. Tenemos una gran obra de Arturo Morales Carrión, ¿verdad?, Auge y decadencia de la Tata Negrera, y entonces posterior a esto va a haber unos cambios metodológicos, historiográficos, que van a impactar entonces la forma en que vamos a mirar el tema. Y esto, ¿verdad?, no nace de la noche a la mañana, sino también con una influencia global, ¿verdad?, en distintos países o escuelas o universidades que van a impactar la forma en que Puerto Rico va a desarrollar este tema en particular, ¿sí?
podemos mencionar, ¿verdad? Porque hay varias influencias, pero una de ellas, las aportaciones de la Escuela Británica Marxista, ¿verdad? Thomson, Hobsbawm, haciendo grandes aportaciones en la historiografía de aspecto social, el impacto en la historiografía de la Revolución Cubana. Obviamente esto va a marcar el Caribe, la gran obra del ingenio de Manuel Manuel Fraginal. Obviamente muchísimos de los que estudiaron doctorado en la década del 70, 80, obviamente fue un impacto en la forma crítica social económica de cómo acercarse a los problemas de estudio. Y en Puerto Rico también había o hubo, ¿verdad?, unos grandes centros de investigación, particularmente la antropología, marcó muchísimo, ¿verdad?, los estudios de People de Puerto Rico, Tasso, Cindy Mintz, Stuart, impacta muchísimo a esa generación joven que está haciendo estudios grabados fuera de Puerto Rico o como también Puerto Rico. Y obviamente, ¿verdad?, esto nutre a una gran renovación historiográfica que da paso entonces a lo que se conoce como la nueva historia puertorriqueña, principalmente los 70 hasta más o menos los 90, aunque actualmente hay grandes personas o colegas que tienen una gran influencia, ¿verdad?, de los acercamientos metodológicos hacia esa corriente historiográfica. Algo que sí marca entonces cómo desarrollamos la investigación, obviamente va a ser el centenario de la abolición. En 1973, obviamente, ya estamos celebrando a nivel estatal. En ese momento, Hernández Colón, como también la Universidad de Puerto Rico, como también el Instituto de Cultura, van a enfocar, ¿verdad?, muchos de sus trabajos en ese momento hacia la esclavitud, ¿verdad?, a ser un año importante, son 100 años que se está hablando del tema. Así que en ese año, ¿verdad?, otros estudiantes van a tomar el tema con mucho interés y lo van a abordar. Entre ellos, Guillermo Baral, Carano, que continúa haciendo trabajo muy importante, y este último que está a su mano izquierda o derecha sería un seminario que se llevó a cabo en la Universidad de Puerto Rico, dirigido principalmente por el maestro Andrés Ramos Madej, donde participó Carano, participó Pico, participó Manuel Ángeles Castro y el propio Madej. Sí, esto es un gran seminario que se llevó a cabo, ¿verdad?, con la temática para abordar estos temas que estemos interesados, ¿sí? Y otras personas, ¿verdad?, que van a aportar muchísimo al tema para entonces ir pasando a lo que serían los contratos jornales, Benjamín Mistal, de Figueroa, de un aspecto legal, Carlos Altieri, una investigación muy genuina, muy inédita, ¿verdad?, en cómo acercarse a la esclavitud. Tenemos una gran aportación, ¿verdad?, posterior a los 90, la esclavitud urbana en San Juan, ¿verdad?, Mariano Negrón y Raúl Mayo, entre otros, y uno de los más cruciales, José Curé, Pedro San Miguel y otras personas, ¿sí? Así que cuando usted mira todo esto, lo que estamos observando, ¿verdad?, estamos ya identificando, es que hay una gran aportación o una gran nutrida historiografía de lo que es el tema. Así que el reto mío, principalmente, ¿verdad?, es decir algo nuevo en respecto a lo que estos colegas que han aportado en ese pasado, muy bien documentado. ¿Qué fue la esclavitud, verdad? Yo asumo que hay estudiantes, así que la esclavitud fue un sistema, ¿verdad?, lamentablemente es uno de los más antiguos de la humanidad. No obstante, mi periodización sería la parte donde está relacionada la caña de azúcar, así que es un sistema que se utilizó cuando los europeos llegan se encuentran con el Nuevo Mundo, América, y comienzan entonces a transportar forzosamente a la población de africanos, principalmente el oeste de África, y los instalan, como ya mencioné, forzosamente a trabajar en distintas plantaciones. Esto dura más o menos 300 años, es un aproximado, así que pueden ver, ¿verdad?, unas imágenes o un tipo de mosaico de los escenarios que se enfrentaron nuestros africanos, y que como esto, ¿verdad?, va a marcar un nuevo capítulo en la historia de gran parte del Caribe, que es nuestro foco de estudio, ¿sí? Aquí pueden ver, ¿verdad?, entonces el comienzo triangular, obviamente, la transportación de África occidental hacia ese gran Caribe, y entonces esto, como ya mencioné, es importante resaltarlo porque es el denominador en gran parte de la cultura, ¿verdad?, caribeña, ¿sí?, la esclavitud en general, y principalmente el producto que yo estudio es la caña de azúcar, así que esto va a ser algo muy importante a través de los estudios que estamos haciendo, ¿sí? ¿Dónde o en qué lugares, ¿verdad?, esto para contextualizar un poco, dónde o en qué lugares se utilizó la mano de obra esclava? Obviamente, en mi caso, lo que estudio es la plantación, en este caso la hacienda azucarera. Esto se divide en 3 periodos históricos, siglo XVI, en algunos fragmentos se utilizó el ingenio,
posteriormente a finales del siglo XVIII con unas medidas que se implementaron, aumentó un poco la población esclava, y por último entonces a partir de la Real Ciudad de Gracia en 1815 comenzamos a ver un boom en el establecimiento de las haciendas azucareras por gran parte de Puerto Rico, principalmente entonces en las costas nuestras, Ponce, Guayama, Humacao, Carolina, Mayagüez, los lugares más concurridos, ¿verdad? Lamentablemente, digo lamentablemente por lo que fue, va a ser ese suroeste de Puerto Rico, ¿verdad? Desde Loíza hasta Ponce, ¿verdad? Así que, obviamente, los lugares o el epicentro máximo de nuestra población esclava, nuestra isla de Borinquen, ¿sí? Aquí pueden ver la representación, ¿verdad? De la plantación, y entonces abajo el trabajo en la fábrica, ya entonces en el ingenio como tal, ¿verdad? Por la distribución de tareas, y pueden ver que la población esclava es mayor. Obviamente esto no es en Puerto Rico, son representaciones en otro Caribe, obviamente Cuba, ¿verdad? Cuba, la población en comparación con nuestra isla, la población esclava va a ser mayor versus la nuestra. No obstante, ¿verdad? Las consecuencias o las matices son más o menos las mismas. Así que esto va a ser algo recurrente en gran parte del siglo XIX en nuestro Caribe hispano. Entonces vamos a partir a lo que sería el tema, ¿verdad? Como sabemos, ¿verdad? Como ya mencionado, el 22 de marzo del 73, España, ¿verdad? Con un gobierno distinto, un gobierno que está buscando reforma, hay un contexto amplio para abordar, no será el caso en la noche de hoy por falta de tiempo, pero entonces se decide eliminar la esclavitud en Puerto Rico, ¿verdad? Antes de esto hubo grandes intentos, hubo grandes luchas, donde hay un sinnúmero de personajes a destacar, Palote de Castro, Rafael María Labra, Julián Acosta, el Gran Betance, Eugenio de Hostos, y la Sociedad Abolicionista Española, y muchos más. Así que esto es un tema muy importante de la sociedad puertorriqueña que se llevaba entonces allá a la metrópoli para poder discutir y poder conseguir la anhelada abolición, ¿verdad? Y eso está muy documentado en el texto que ya hemos mencionado. No obstante, hay un asunto que la misma ley, el decreto de la abolición, plantea en su artículo número 2, y cito: los libertos están obligados a celebrar contratos con sus actuales poseedores con otras personas o cobrestados por un tiempo que no bajará de 3 años. ¿Qué significa esto? Que al momento de marzo se está leyendo, se hace la lectura de la ley y le está diciendo a ese esclavo: oye, sí, vas a ser ahora libre, no obstante, te tienes que emplear como jornalero con tu antiguo hoy amo. Entonces, muchísimas preguntas, ¿verdad? Se deben generar en esa lectura de ese artículo, porque obviamente si yo soy el amo y tú eres mi esclavo, a partir de mañana hay una ley que decreta que vas a ser libre, pero vas a estar obligado a trabajar conmigo. Pero la pregunta general es, ¿qué cosas cambian? ¿Verdad? Lo práctico, realmente va a cambiar la percepción de que tú eres ahora una persona libre y que vas a ser una persona que tendrá unos derechos como debía ser, ¿verdad? Que quede claro. Pero como yo amo, realmente ejecuto esto. Hemos leído textos que plantean, ¿verdad? Que no cambia, ¿verdad? Y hay documentación que la que vamos a presentar ya mismo, que los contratos determinan, ¿verdad? Que muchos de los amos continuaron con ese trato injusto hacia esta población, ¿verdad? Que estuvo trabajando lamentablemente forzosamente para el beneficio de estos hacendados, ¿verdad? O estos amos. Así que esto mayormente lo que va a estar pasando. Este contrato, ¿verdad? Según un reglamento que existe, que lo puede encontrar en un libro que editora Yupi sobre este proceso, ¿verdad? Que se llama el proceso abolicionista en Puerto Rico, su documento, ¿verdad? El contrato que tiene 37 artículos sobre este contrato, así que es muy complejo el asunto. Entonces, que usted puede ver ahí, ¿verdad? Que se plantea para qué el contrato. El contrato simplemente se estaba haciendo para legalmente transicionar de la vida esclava a la vida, la vida oprimida hacia una vida a libertad. Hay muchos argumentos, no me da tiempo para hacerlo, pero muchos de estos hacendados, la misma metrópoli, descuidaba la capacidad de estos esclavos de poder integrarse a la sociedad, como también se desconfiaba de que estos esclavos iban a poder lograr lo que para ellos no era posible, integrarse a la sociedad, comportarse de una forma correcta. No obstante, ¿verdad? Yo creo que es una percepción muy equivocada, que hay colegas que lo han ya abordado,
pero que hay que hacer hincapié en ella, ¿verdad? Que hay que romper con esas generalizaciones que existen en la historiografía. Y por último, ¿verdad? Se determinó que para velar que esta ejecución, contrato, esclavo, liberto, Abraham, se llevara a cabo como debía ser, basado en la ley, pues entonces se determinó que existiría un personaje muy importante y muy estudiado en nuestra historiografía, que es el protector del orden y evento. Es un ser humano que fue identificado, nombrado uno en San Juan, uno en Mayagüez y otro en Ponce, y que se iba a encargar de que los contratos fueran, ¿verdad? Como se estaba estableciendo en este decreto. ¿Qué pasa aquí? Que este protector muchas veces eran hacendados, es decir, que tenían esclavos. Muchos de ellos eran alcaldes, que tenían grandes intereses tanto con la metrópoli como también con la sociedad con poder adquisitivo. Así que este protector, pues en cierta forma, como no se ha investigado a profundidad, pues habría que estudiar, ¿verdad?, las relaciones que tenía con estos amos para determinar si su papel en este rol realmente fue el correcto basado en ley. Lo que yo he leído es que no ha sido así, ¿verdad? No fue así el caso, ¿sí? Esto es el modelo de la cédula, ¿verdad? A estos nuevos libertos se le permitió poder circular en lugares cercanos, no obstante, debía tener una cédula de contratación donde decía para quién trabajaba, su edad, su año. Pueden ver el modelo a mano izquierda y un ejemplo ya con un documento firmado a su mano derecha. Así que este liberto ahora se está contratando con su amo o cualquier persona cercano, y a su vez tenía una cédula de contratación como si fuera un carnet, ¿verdad? Una identificación como licencia de conducir, un ejemplo, ¿verdad? De lo que podemos comparar, ¿sí? ¿Qué son los contratos? Estos son una de las grandes cosas que he encontrado en mi formación como investigador. Como ya mencionó el amigo Pablo, yo estudio la industria del azúcar, esclavitud giro por esto, porque cuando estoy haciendo mi investigación sobre Junco hace casi 10, 11 años atrás, me encuentro con esta documentación. Y como buen, ¿verdad?, investigador, pues seguí recopilando para un futuro, pues trabajarlo. ¿Qué yo encuentro? Pues un contrato, pues un tomo, como pueden ver aquí, un libro amplio, gordo, que tiene muchísimos folios, desidentificado con un número de páginas que es el folio. Y entonces pudimos encontrar que hay una información que se ha mencionado, ¿verdad? El contrato como la parte de la abolición, pero no se ha estudiado las cláusulas, no se ha estudiado los artículos, no se ha estudiado las condiciones de estos esclavos. Así que mayormente lo que yo estoy proponiendo es eso. Mira, vamos a mirar las condiciones, las nuevas condiciones que está enfrentándose esta población, porque aquí podemos saber un poco más de cómo estaban viviendo, de cómo se está integrando la sociedad y cómo a partir de la abolición se van a ir desarrollando. Esto es muy importante. Hay grandes trabajos de Gervasio, Chuco, entre otros, que dan, ¿verdad?, una visión a esa mano de obra pionera en ese siglo XIX. Esto también colabora muchísimo a mirar, ¿verdad?, con esta perspectiva los sectores que están naciendo, ¿verdad?, en ese último tercio del siglo XIX. Así que el contrato es un documento legalizado, en este caso por un notario, y se encuentra, ¿verdad?, en distintos archivos de Puerto Rico, principalmente el Archivo General de Puerto Rico, ¿verdad?, allá en Puerto Tierra. Este es el modelo número 1 que tenemos de contrato, mayormente es lo que plantea la ley. ¿Qué debía de encontrar usted como investigador o como interesado en el tema? Pues la información básica del contratado, es decir, el liberto y el amo, es decir, los nombres de ellos, el estado civil, la edad, el oficio que iba a estar empleando el liberto ahora, y algunas cláusulas, ¿verdad?, es decir, el pago, alguna determinación especial, etc. Así que el contrato usted lo puede encontrar un poco en medio folio, usted puede tener un contrato firmado. De esto hay muchísimo. Se cuenta que para el 1873 había aproximadamente entre 29.000 y 30.000 esclavos que daban su liberto. Yo pude consultar casi 18.000 contratos, o sea, es decir, casi un 60% de estos contratos. Y de este primer modelo encontramos casi miles de ellos. O sea, eran muchísimos estos modelos que fueron fielmente como estaba planteando la ley. Así que de esto es muchísimo, en distintos
distritos de Puerto Rico, Guayama, en el centro de Puerto Rico, entre otros. ¿Qué es interesante para nuestra investigación? Que no solamente encontramos un modelo, encontramos 4 distintos modelos de estos contratos. Unos muy bien, como dice la ley, y muchos más muy distintos a lo que dice la ley. Así que estamos encontrando que hubo muchos amos, muchos hacendados que violaron, ¿verdad?, la ley para garantizar una mano de obra esclava en su plantación, y que estaba documentado, estaba escrito. Entonces el esclavo se enfrentó, ¿verdad?, a un distinto escenario que posiblemente no tenía, ¿verdad?, las habilidades, ¿verdad?, por desconocimiento de poder luchar contra este contrato que por ley era el que tenían que seguir hasta 3 años después. Un segundo contrato, como pueden ver aquí, ¿verdad?, es muy corto. Y este contrato no es específico, no tiene mucha información, pero es interesante porque encontré más de 2.000 contratos de este tipo. Y estamos hablando que eran continuos. Decía fecha del día y usted podía ver cientos de ellos corriditos. ¿Qué cosas yo vi aquí? Que simplemente aparecía nombre del esclavo, nombre del amo, y ahí se acabó. No hablaba de jornal, no hablaba de condiciones, no hablaba de qué forma ese amo va a responder a ciertas necesidades del esclavo, liberto ahora. Así que este modelo prueba que muchos de estos hacendados, de muchos de estos amos, van a violar la ley y no van entonces a buscar una mejor solución para este liberto, que es decir, la transición de que sea un jornal que pueda poco a poco echar hacia adelante. Y este contrato lo valida, porque lo tenemos en gran parte de Puerto Rico. Esto está en todas las jurisdicciones. Al menos yo recuerdo vi como 2.000. Así que son muchísimos contratos que encontramos que están violando lo que la ley dice. Y lamentablemente muchos esclavos estuvieron expuestos a él, ¿sí? Un tercer contrato, ya que entonces empezamos a ver la otra parte del asunto. Tenemos contratos básicos, según la ley, contratos que no cubría lo que realmente la ley dictaba, pero tenemos otros contratos, como el tercer modelo, que es un contrato que mejora las condiciones. Yo señalo aquí, ¿verdad? Pueden ver el contrato, que es como si fuera una forma que usted llenaba, ¿verdad? Según el departamento por los protectores de liberto, y usted puede ver, ¿verdad?, lo que señalo. A este liberto se iba a pagar 50 centavos por cada día que trabajara. Y si trabajaba de 12 de la noche a 5 de la mañana, 25 centavos adicionales. Es decir, que había, mira, estaban pagando extra por hacer una labor adicional. Y usted puede decir contra, pero está trabajando de más. Ok, pero antes no te pagaban. Al menos estamos viendo un primer paso. Estamos clasificando las tareas, estamos clasificando los horarios. Así que esto para mí es muy revelador, ¿verdad? Muy adelantado posiblemente a una época que todavía no hemos cubierto eso en la historiografía. Algo bien interesante, la última parte que yo aquí señalo, dice el contrato detalla que la cantidad de comida que se le ofrecería al liberto, por ejemplo, era 2 comidas diarias, compuestas de 8 onzas de carne o salazón o 2 libras de vianda de la estación, es decir, de la hacienda. Esto es genial. Yo he visto contratos en gran parte en mis 12, 13 años que llevo como investigador. Y este detalle donde determina la porción de comida, la dieta que va a emplear o que va a consumir este jornalero, es uno de los documentos más ricos que puede existir para entender las condiciones de salud, ¿verdad?, las condiciones del Estado que tienen estos libertos ahora. Así que esto para mí es un dato muy importante que conozcamos para que aborde un poco más, ¿verdad?, en esa historiografía de final del siglo XIX, que está muy incompleta, ¿verdad?, el agregado, jornalero, el esclavo, el liberto. Y esto muestra, ¿verdad?, que sí hubo hacendados que querían hacer lo propio, lo correcto, es darle una garantía a estos esclavos, ahora libertos, para que fueran entonces ciudadanos de bien, que muchas veces se piensa que es incorrecto. Estoy seguro que muchos eran ciudadanos de bien. Es una percepción, ¿verdad?, que no da tiempo de discutirla, pero esto es un gran tema, ¿sí? Este cuarto modelo, yo creo que es uno de los que usted debería conocer, porque es uno de los contratos que también prueba que hubo una resistencia a la abolición, y eso se ha estudiado, ¿verdad? Muchos pensaban que eliminar la abolición
era sinónimo de quebrar la industria del azúcar ya estaba quebrada. Y usted no está haciendo nada. El mundo cambió y usted no pudo modernizar por falta de capital. Y el esclavo en ese momento era un gasto mayor en el Caribe hispano. Así que la visión de una persona de la modernidad de esa época era adelantar la tecnología y sacar la mano de obra esclava, que obviamente para aquel que es empresario le era muy costoso. No significa que no lo valía, sino que a nivel táctico de cómo invertir y de qué ganar, ¿verdad? Era muy costoso. Así que este contrato, que es el cuarto de ellos, pueden ver que es una notaría, no tiene ningún formulario, así que yo me senté con el notario o con el protector de liberto y empecé ahí a dictar, mira, copia esto, que estas son las cláusulas que yo voy a hacer. El contrato determina que el horario de trabajo es de 6 a 6, o sea, estamos dando 12 horas de trabajo, de sol a sol, que este trabajo de 12 horas, ¿verdad? No será compensado por ningún jornal, es decir, que no tenía pago por su trabajo, ahora que debía haber cobrado un jornal. El contrato determina que no se le pagaría nada y que para cerrar el contrato diciendo que ambas partes estaban claros que era justo el no recibir ni un salario. Obviamente sabemos que esta es la posición del amo, pero este tipo de contrato yo encontré más de 3.000. Lo que significa que muchos sectores en Puerto Rico, esos nuevos libertos, se enfrentaron a este régimen, a la continuidad de la esclavitud, donde no debería estar pasando esto, que solamente de asistirlo y de darle algún tipo de vestimenta era lo necesario para que este liberto ahora viviera. Así que lo que estamos viendo aquí es una violación completa de lo que la ley determinaba. Pero como sabemos, como comenté brevemente, ¿qué persona se encargaba de que estos acuerdos fueran los mejores para los libertos? Un protector. Y este protector posiblemente era en ocasiones o un alcalde vinculado a la clase propietaria. Usted ha estudiado posiblemente el siglo XIX estaba lleno de conexiones económicas y políticas, así que este protector nunca iba a velar de que estos contratos realmente fueran los justos para estos libertos. Así que esto es un modelo que lamentablemente muestra las malas condiciones que también un sector de los libertos se enfrentaron, ¿verdad? Y ahí quedan muchas lagunas entre medio porque hay documentación que no podemos conseguir para saber realmente qué pasó con estos libertos. Y este último quinto contrato, que yo creo que es el más importante para entender las nuevas condiciones que se enfrentaron o que vivieron estos libertos. Esto es un contrato que se firmó a días de la abolición en la Hacienda La Solitaria en el municipio de Junco por el amo Agustín Dueña. Y pueden ver, ¿verdad? Quise compartir el documento entero, ¿verdad? Completo. Pueden ver, ¿verdad? Un poco que está dañado, pero se puede leer muy bien. Y pueden ver su folio. Cada folio presenta, ¿verdad? Los artículos. Pueden ver un poco a su margen. Pueden ver el artículo 12, el 11, el 13, el 14 y así sucesivamente. Este contrato tiene 16 artículos y va por encima de lo que dice ahí. Y voy a leer algunos de ellos y perdonen que tome un tiempo en esto. Por ejemplo, el artículo número 1 dice: los libertos de entre 18 a 50 años ganarán 5 reales por día. Ya muestra, ¿verdad?, que un salario mayor asentado. Ahí encontramos también clasificaciones en las labores. Los toneleros ganarán 6 reales por cada, ¿verdad?, bocoy de azúcar. Los azucareros y los candeleros ganarán 6 reales por día y por la guardia. Algo importantísimo en este documento, encontramos la participación laboral de las mujeres. Miren esto, artículo 4 y el artículo 5. Las mujeres libertas ganarán desde la edad de 18 a 40 6 pesos mensuales. Aquí estamos viendo la integración laboral de la mujer con un salario. Esto es fundamental para entender, ¿verdad?, esa primera parte del movimiento laboral de ese último tercio del siglo XIX. Las lavanderas y las planchadoras también tendrán su salario, 5 pesos mensuales. Las cocineras, 4 pesos mensuales. Enfermeras y cuidadoras de menores de niños, 3 pesos mensuales. Es decir, que hay una clasificación muy rica para entender
esas condiciones que se están viviendo en el municipio de Junco, de este gran hacendado que lo hemos estudiado a cabalidad, perdón, y muestra, ¿verdad?, una visión de vanguardia en este momento histórico. Seguimos. Otro artículo importante, son muchas, gracias, no lo puedo leer todo, es el artículo 8, plantea, es obligación del contratante dar a sus contratados 2 comidas sanas todo el día. Es decir, mira, por lo menos hoy día estamos acostumbrados a 3, pero mira, por lo menos son 2 sanas, ¿verdad? Donde tuviera una dieta apropiada. También es obligación del amo asistirlos y cuidarlos si se enfermaran. Así que estamos viendo un adelanto, un trato paternal, ¿verdad?, hacia estos libertos, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Pueden ver que el contrato es muy rico de información en todos los acuerdos que se están estableciendo, tanto del liberto como del amo, porque ambas partes, ¿verdad?, están detalladas en distintos escenarios y circunstancias. Así que esto mayormente lo que yo propongo, es decir, hay una abolición de la esclavitud que determinó supuestamente la eliminación de la trata o del régimen laboral. No obstante, ¿verdad?, por 3 años consecutivos, según la misma ley, el artículo 2, estuvieron obligados a emplearse por 3 años con sus amos o cualquier otro propietario. Y encontramos que hay 5 documentos, contratos distintos, que presentan distintas realidades. Así que esto muestra, ¿verdad?, un gran capítulo de la historia nuestra, muy diversa socialmente hablando, y donde podemos, ¿verdad?, yo creo, continuar con una investigación mayor para poder seguir el rastro a estos libertos y ver cómo se integran, ¿verdad?, dentro de esas distintas jurisdicciones de los municipios cañeros, que, pues, como sabemos, ¿verdad?, hubo una continuidad de la industria y con la invasión norteamericana esto se incrementó. Así que esto sería algo muy interesante continuar para seguir a estos libertos y cómo van a ir mejorando sus condiciones o cuál de aquellos fue empeorando, ¿verdad?, que puede ser el caso. Así que aquí ven la firma de un dueño abajo, ¿verdad?, que firmaba el documento. Y entonces aquí pues ya estamos finalizando la distribución de los contratos, ¿verdad? Quién lo hizo, varones, hembras, y el total con sus antiguos amos, ¿verdad?, en lugares rurales o con sus lugares urbanos, y con particulares, ¿verdad? Aquí están los datos, ¿sí? Eso está en la Gaceta de Puerto Rico, ¿verdad? Y hay fecha diciembre del 73, ¿sí? Y entonces concluimos parcialmente, ¿verdad?, porque hay otras conclusiones que hay que elaborar, pues que la abolición del 22 de marzo no finaliza la esclavitud totalmente, como realmente se piensa en nuestro país. No fue así. Que alrededor de 22.000 libertos firman contratos de jornales con sus antiguos amos y otros con particulares, como vieron en la tabla anterior, y que aproximadamente 8.000 libertos huyeron de la ley o vivieron refugiados o escondidos, pues reclamando que el 22 de marzo se había pronunciado que eran hombres y mujeres libres. Así que aproximadamente 8.000 libertos huyeron y buscaron un mejor destino, ¿verdad?, a espaldas, pues, de la ley, que posiblemente eso puede ser un nicho, ¿verdad?, o un tema de discusión, pero yo creo que hicieron lo propio para poder sobrevivir dentro de esas nuevas circunstancias. Y por último, ¿verdad?, pues planteamos que el análisis de las cláusulas y las condiciones de los contratos jornales pues contribuyen obviamente al desarrollo de nuevas perspectivas en relación a los estudios sobre el origen de la clase trabajadora puertorriqueña, que yo creo que es fundamental, ¿verdad?, en el momento que estamos viviendo, donde tenemos muchos hermanos que han perdido su empleo, han perdido su salario, por todo lo que estamos experimentando. Hoy más que nunca hay que entender la clase trabajadora. No hay forma de entender un país si no entendemos esas condiciones. Así que hasta aquí sería mi aportación. Una visión breve de lo que estaba haciendo los últimos 2 años y medio, aunque tengo otros temas que estoy haciendo, pero este tema es muy importante porque está dando un proyecto con colegas de España y Cuba. Así que gracias por su atención. Espero que haya entendido algo, ¿verdad? Y cualquier pregunta que tenga para hacerme, pues estamos a la mayor disposición, ¿verdad? Así que gracias. Gracias, Javier. Sí, te advierto que tenemos muchas preguntas para contestar. Por eso, pues, yo sé que vas a querer abundar en algunas de ellas, ¿verdad? Pero te voy a pedir que en lo que puedas seas lo más directo para contestar. Bueno, sí, estamos. Ok, primera pregunta. ¿Cómo incidió el fin de la trata negrera en el clima racial puertorriqueño?
Imagino que tiene que ver con en la época. Mira, yo me voy a hacer la investigación para hacer rápido. Es una pregunta, perdona, la persona que me pregunta, me excuso de antemano. Su pregunta, la respuesta merece más argumentación, pero vamos a ser claros, ¿verdad? Para que todos puedan participar. Mira, es difícil, en la literatura lo plantea, ¿verdad? El rechazo a esto fue masivo. Hay muchísima literatura que lo plantea donde los hacendados se quejaron por años, tanto en España como en Puerto Rico. Así que ese trato racial, ¿verdad? O esa visión racial, 100% tiene que ver. Y eso, ¿verdad? Todavía al día de hoy lo podemos ver en distintos casos. No miremos en Estados Unidos lo que pasó hace unos días con un muchacho asesinado y nadie hizo nada, ¿verdad? Así que el trato racial, el tema del temor al negro, es un tema que todavía aquí se cubre bien vagamente. Así que sí, tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. No obstante, el gobierno español tiene una visión distinta, hay unos cambios radicales, al menos en ese momento, que provoca, ¿verdad? Gracias a la lucha de ciertos abolicionistas que lo logran, pero con muchos enemigos. Obviamente porque lo que se planteaba es que el esclavo era la fuerza de trabajo. Y si yo elimino a ese trabajador, yo pierdo dinero. Así que es un tema muy amplio. Así que perdóname la persona que pregunta, pero podemos discutirlo. Aquí está mi email. Si acaso me quiere escribir posteriormente, que me escriba y pues, seguimos dialogando, ¿verdad? Gracias, Javier. ¿Hasta qué punto la resistencia a una incorporación plena de los seres humanos anteriormente esclavizados respondió a la necesidad de darle continuidad a un sistema de producción agroexportador? Mira, Pablo, con toda honestidad, cuando miramos la literatura que ha estudiado estos temas, sabemos que esa visión ya era ambigua. Hace muchas décadas atrás, Inglaterra y Francia habían abolido, no simplemente por visiones morales, sino también por visiones económicas, prácticas. Es inhumano, no importa el contexto, es inhumano tener esclavos, pero ya en ese momento era claro que un esclavo no es efectivo para producir. Estoy siendo objetivo, ¿verdad? No quiero ser moralista. Si usted tiene un esclavo en ese momento, pues su hacienda está atrasada, punto. No ha modernizado. Y entonces la resistencia en algunos casos es por falta de dinero. Dice, si no tengo cómo mecanizar, pues yo continúo con el régimen anterior, que me garantice al menos algo. Pero ya tú estás atrás, porque ya las Antillas menores lo han hecho. Han revolucionado el mercado. Y usted en Puerto Rico todavía sigue atrás, ¿sí? Y eso tiene que ver mucho, ¿verdad? Al igual le dije al primer compañero que pregunta, si desea dialogar sobre esto, hay muchísima literatura, ¿verdad?, caribeña que lo plantea, ¿verdad? El atraso de la tecnología, lo costoso que era mantener mano de obra esclava y lo poco que recibía. Así que a niveles económicos, no era práctico, punto. Escúchate, ¿existieron contratos grupales? Es decir, contratos que agruparan a más de un individuo. No, yo no he visto eso, no, ni de lo descarto, pero no lo he visto. Yo he visto casi 18.000 contratos de liberto. He visto más contratos de refracción, de colono, y yo no he visto contratos múltiples. No lo he visto. Sería interesante verlo. Sí, súper, súper. Próxima pregunta. ¿Hay algún índice que se pueda consultar para localizar los libros donde se encuentran estos contratos en el Archivo General de Puerto Rico? Mira, el que pregunta está buscando sobre... Dale, Javier. Está buscando contratos sobre Gurabo, San Lorenzo y Caguas. Uf. Dile que me escriba. Yo le digo dónde hay algo. No digo inventario. Lamentablemente, esto es, ¿verdad? Obviamente la investigación siempre es una tendencia compleja. Tiene que meterse a estos documentos. Debe meterse a estos archivos. Ya, obviamente ya tenemos una guía por las investigaciones que hizo Matei, que hizo Nistal, que hizo Luis Figueroa, pues ya hay una idea más o menos, pero hay que profundizar en los libros notariales. Otra. Dile que me escriba, Pablo. Sí, estamos. Ok. ¿Se llegaron a impugnar estos contratos en los tribunales de la época? Yo desconozco eso. Nadie lo ha planteado, yo no he visto ese tipo de argumentos. Sí he visto que había
de los mismos libertos, ¿verdad? Unas exigencias, y entonces tú puedes ver que entre 1873 al 74 el grueso del contrato está ahí, pero a partir de 74 hasta el 76 hay unas renovaciones o hay unas modificaciones en ciertos contratos. Es decir, que no pasaba por un tribunal, pero entre el amo y el liberto, en ocasiones, según me imagino, la lucha del liberto o la oposición del liberto hacia el contrato, hubo unas modificaciones. Eso lo he visto. Eso lo pueden encontrar si les interesa. Eso está ahí. Muy bien. ¿Están digitalizados estos folios, estos contratos? No, me río porque no están digitalizados. Hay que meterse al archivo y escribir, y en el mejor de los casos, que vas a sacar una foto. ¿Estamos ahí, Pablo? Sí, ahora, ¿me escucha? Sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ok, vamos a continuar con la próxima pregunta, que tenemos bastante. ¿Has encontrado actos de rebeldía de esclavos que no han sido citados por Guillermo Barral? He visto, pero no me interesaba en ello, ¿verdad? Como investigador, historiador, cuando ya un colega que hace una gran aportación, pues uno, ¿verdad? Uno prefiere terminar otros problemas de estudio. No obstante, ¿verdad? Vale la pena siempre aportar nuevos episodios, nuevos casos de este tipo de fenómenos. Rebeldía en Junco, rebeldía en Gurabo, en Cagua, rebeldía en otros municipios. Siempre está bien, porque esto muestra, ¿verdad?, que no éramos pasivos, y eso es importante siempre recalcarlo. Así que yo lo he visto en pocos casos, no lo he usado como para mis temas, pero lo he visto, lo he visto. Muy bien. ¿Tuvo que ver en algo el surgimiento de la Primera República Española en 1873 con sus ideales liberales y republicanas con la emancipación de los esclavos en Puerto Rico? Totalmente, totalmente. De la ley Morel para acá, del 69, ya se está trabajando unas ideas distintas. Se ha planteado, ¿verdad?, que el grito del área aportó muchísimo a esto. Yo creo que es el gobierno español que es el que está cambiando un poco la visión. Hay una, ¿verdad?, hay unas necesidades muy marcadas y el mundo va hacia otro giro, ¿verdad? Y entonces, obviamente, Puerto Rico tiene unos grandes luchadores, pero sí yo pronuncio que el gobierno, ¿verdad?, en España es el que empuja, como uno dice, ¿verdad?, estos cambios acá liberales. Así que la premisa del que hace la pregunta es totalmente correcta, pero un poquito antes, ¿sí? 3, 4 años antes ya eso está plasmando. Muy bien. Próxima pregunta. En el caso del modelo 5, ¿acaso ya no existían anterior a la abolición de la esclavitud estipulaciones y responsabilidades de protección a las cuales los amos estaban ya sujetos? Pues mira, es interesante, por eso yo mencioné en varias ocasiones lo necesario que es conocer la clase trabajadora, desde los atos hasta nuestros días, nuestros trabajadores. Por ejemplo, la esclavitud coincidió con los jornaleros y con los agregados, y hay acuerdos. Uno puede encontrar acuerdos. Por eso yo mencioné, ¿verdad?, la importancia de tener un marco completo de las circunstancias entre cada trabajador, sea esclavo, sea negro libre, sea jornalero o sea agregado. Existe. Quien hace la pregunta está claro, existe. Yo lo he visto. Un ejemplo de ello, la libreta jornalero, que no lo mencioné, pero es parte del tema. Vigencia de estos contratos, ¿cuánto duraban? Bueno, por ley son 3 años, pero yo pude ver que en ocasiones se modificaba, y la modificación pues redundaba porque había libertos que no eran muy sumisos y exigían más y estaban en su derecho. Esas condiciones a veces no eran las mejores. Así que yo creo que lo que he visto, que muchos de ellos continuaron 3 años vigencia, pero en muchos casos también cambiaban, ¿verdad? Podían modificarse o alterarse o romperse. Sí, Javier, mira, para hacer una aclaración con nuestro público, nos quedan unos 10 minutos aproximadamente, todavía quedan como 25 preguntas y sigue la gente preguntando, el tema llama a mucho interés.
y lo comprendo como historiador, ¿verdad? Y más tú, que lo estás trabajando a diario. Pero nada, continuamos con la siguiente pregunta. Los distintos Pablo, modelos perdona de que te contrato. interrumpa. Sí, Sí, Javier. te escucho. No, Ok, pero sí, los sí, distintos. Sí, los distintos modelos de contratos variaban según los pueblos, según las fechas. Cada hacendado escoge el que él quería utilizar. Mira, yo no te puedo decir sí 100%, pero ya lo que uno puede notar es que hay unas distinciones por regiones, ¿verdad? El caso número 5 es especial o es único. Yo no he visto otro relacionado a los libertos de esa magnitud, pero tú puedes ver que en el centro hay una preferencia, una tendencia. Tú puedes ver que en el sureste hay una tendencia. Así que si la pregunta es asertiva, ¿verdad? Hay unas distinciones por regiones, sí es cierto. Ok, ¿qué nos dicen sus hallazgos, los tuyos, sobre los contratos, sobre la economía de Puerto Rico en el siglo XIX? El imperio quería continuar el sistema esclavista porque tenía un margen de ganancia. Es una pregunta, ¿verdad? Mira, yo creo que no, yo no creo que España ya pensaba de esta forma. Sabemos que la revolución industrial alteró todo el mercado, la apertura al comienzo de la central azucarera en el 73. Yo no creo que eso sea el caso. España yo creo que estaba ya orientado, como había muchos peninsulares en Puerto Rico, a transformar las haciendas en centrales. Y esto requería sustituir la mano de obra esclava y dividir las tareas agrícolas y fabriles. Esa no es la premisa. Ya esto ha cambiado, ¿verdad? Ya esto en ese contexto, ¿verdad? Ya España yo estoy seguro que no quería eso. Se está quedando atrás. Es como un negociante que se queda atrás en su finanza, sabe que tiene que avanzar y emular lo que está pasando con el vecino. Así que España hizo lo propio también. Sí. Okay. ¿Qué sabes del movimiento de esclavos entre Puerto Rico y otras islas en el Caribe? Pablo. Sí. Ahora sí, repítela, por favor. Ahora, ok. Diablo, se me perdió esa, pero vamos con otra. No, Siguiendo la... Sí, ¿qué diferencia existía entre la forma monetaria en la que se le pagaba reales y pesos? ¿Cuál es la diferencia entre los reales y pesos? Wow, eso lo ha trabajado bien Pancho Moscoso, ¿verdad? El amigo Pancho ha trabajado esas categorías, ¿verdad? En moneda española y reales. Al parecer en Puerto Rico no había, obviamente el peso español, la moneda española era, el documento dice moneda corriente, es el peso español. Pero sí sabemos que se pagaba también en otras divisas. Y eso muestra, ¿verdad?, que también había otros hacendados que buscaban también como beneficiar. El peso español es el oficial, ¿verdad? No le puedo decir ahora el equivalente en comparación con el dólar, pero sí había diferencia en pago. Eso existe en un documento, existe muchísimo. Así que, que pregunta, puede buscarse los equivalentes en un libro de Pancho Moscoso que existe, ¿verdad? Sobre esos cambios. Y Picó también tiene algo sobre eso. ¿Sí? Sí. ¿Qué se sabe del movimiento de esclavos escapados entre Puerto Rico y las islas vecinas? Yo no he profundizado mucho al respecto, pero sí he marcado, ¿verdad?, que las conexiones hispanas, ¿verdad?, la española, la República Dominicana y principalmente Cuba, sí sabemos, ¿verdad?, que la mano de obra en ocasiones pues migraba. Eso sí lo he visto, ¿verdad? Pero en el caso de estos libertos que yo estoy estudiando, no he visto documentación, ¿verdad?, o textos que ya publicados o ensayos que planteen sobre estas olas migratorias, ¿verdad?, estos libertos. Sí sabemos que migraban el Caribe inglés, Caribe francés o Caribe hispano, pero al menos en lo que yo estoy haciendo no lo he visto, ¿verdad? Puedo considerarlo, yo creo que es una gran pregunta. Javier, la participación de los grupos abolicionistas en el periodo posabolición, ¿cuál Sí. era? ¿Ellos apoyaban a los libertos? ¿Qué papel realizaron?
Bueno, pues obviamente Betance está fuera, ¿verdad? Betance está, desde muy temprano Betance apoya la abolición, pero está fuera, así que se mantienen escribiendo. Eugenio de Hostos, tenemos grandes escritos de Laura. Yo creo que hubo sí un rol importantísimo y un reclamo muy genuino de estas partes. Así que sí, post-abolición, sí va a haber una defensa. No obstante, no tenemos muchos buenos estudios sobre ello. Hay informes, tenemos escritos de ellos como fuente primaria, pero no tenemos análisis nuestro hoy día como investigadores sobre esa aportación de estos contextos, ¿verdad? Post-abolición. Muy bien, muy bien. ¿Se tiene conocimiento de ambos que fueron llevados a la justicia por no cumplir con sus contratos y si tuvieron que pagar algo, alguna multa o algo por lo que hicieron? Creo que voy a ser cínico. ¿Eso ha pasado en Puerto Rico? ¿Que algún propietario capitalista lo lleven a la justicia? Yo no he visto el documento de eso, menos en esa época. No pasa ahora, menos va a pasar en esa época. Es lamentable que no tengamos información. Sí. Aquí se ven las relaciones de poder, que es algo que a veces estudiamos en estos asuntos. ¿Algún documento sobre las tiendas de rayas y el endeudamiento de los trabajadores? Existen. Yo no tengo ahora, yo no he investigado eso, pero sí existen. Creo que hay un colega que trabajó un tiempo para ICP, José David creo que se llama él, Capetillo. Era un gran coleccionista y él tiene muchísima documentación. Yo creo que él debería tener algo. Yo no he trabajado ese tipo de programa de estudio. Yo me he enfocado muchísimo en la hacienda, la central, Coronato, ahora el fin de la industria del siglo XX-XXI, y este tema de esclavitud es lo más cercano que he hecho, es decir, la abolición, ¿verdad? Y los contratos. Pero sí existe, porque a veces uno va al archivo y ve folios, identifica que es un tema interesante o ese tema que plantea, pero no lo recopilo. Pero sí existe, te pregunta si existe. Que si le interesa que vaya por el archivo, ¿verdad? Y que vaya al fondo de gobernadores españoles, en la riqueza agrícola o los padrones de esclavos, y lo va a encontrar posiblemente. Muy bien, mira, Javier, mucha gente te está felicitando, ¿verdad? Quiero aprovechar, nos quedan 3 minutos. Mucha gente te está felicitando. Entiendo que esto ha sido una excelentísima charla. Vamos a ver si contestamos 3 preguntas adicionales. Vamos a ver qué tengo por aquí. El que no se pueda, perdóname, Pablo, el que no se pueda, que me escriba en toda confianza a mi email que está al final. Lo voy a pasar rapidito. Sí. Exacto. Pon el slide final, que ahí está tu email y así las personas lo pueden copiar y cualquier cosa te escriben. Ok, el esclavo y su necesidad después de la liberación. ¿Esa necesidad los obligaba a aceptar estos contratos? Yo me imagino que sí. No tienen una representación legal. El protector de Liberto en ocasiones era de hacendado, era el amigo del alcalde o el amigo de 20 hacendados. Así que estas condiciones en ocasiones, asumo yo, que era lo único que tenían en ese momento. Preferían posiblemente continuar como el amo que irse a otro lugar desconociendo las condiciones que posiblemente se iban a enfrentar. Así que yo asumo que sí, que en muchos de los casos de esos que se tratan de esclavos, ahora Liberto, muchos decidieron adoptar, ¿verdad? O continuar con esas condiciones, lamentablemente. Como planteé, 8.000 casi de ellos huyeron, no siguieron trabajando para ese amo. Sí. Una pareja, casados o conviviendo, ¿cómo ellos trabajaban esto de los contratos? Ahorita mencionaste que los contratos eran individuales. ¿Qué tú nos dices? Mira, eso es una gran parte que me hace la pregunta, pues yo creo que va muy adelantado. Yo creo que es una gran oportunidad para estudiar eso, ¿verdad? Hay muy pocos estudios sobre esto. Hay uno de Pedro González que estudia unas condiciones de los esclavos, o los primeros Liberto del Fajardo. Hay otro ensayo de Matei
que tiene algo similar, pero no habla de pareja, y Escarano también tiene una sobre condiciones de los esclavos o de los libertos. Lo interesante es que no plantea esto, ¿verdad? Yo creo que el matrimonio, aunque se permitía, legalmente no era legalmente visto por los españoles o por los asentados o por los criollos. Así que yo entiendo que no había en ocasiones, ¿verdad?, esa oportunidad de tener a plenitud ese matrimonio en este momento. Si, por ejemplo, si yo me voy, posiblemente se iban juntos, pero los contratos obviamente eran separados, que posiblemente estaban viviendo uno en el barracón y posiblemente otro en la parte doméstica, en la casa. Y eso no lo exonera de que esa mujer casada suboficialmente pues, se enfrentaba posiblemente al castigo, a actos violentos de ambas, ¿verdad? Así que esto es algo que yo creo que se debe estudiar. Por eso menciono que el que pregunta está adelantado, porque esto yo no lo he visto. Se ha generalizado, ¿verdad? Hay una hipótesis al respecto, pero no creo que esté claro como investigación. Bueno, Javier, la gente me está pidiendo que regreses a otro coloqueo. Te estoy poniendo en el punto, ¿verdad? Pero esa es la petición de la gente. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este tema. Ajá. A la orden, y si de caso quiere darle la transición, que le haga la transición, podemos trabajarlo de la Hacienda Central para que haya una continuidad. ¿Tú me dices? Claro, lo dialogamos. Nada, aprovecho la oportunidad para invitar a nuestro público, ¿verdad?, al próximo coloqueo, que va a ser el martes 12 de mayo, cuando tendremos la conferencia La Política Ambiental, Filosofía Colonizadora, por la doctora Carmen Alicia Morales Castro, a través de este mismo medio. Les voy a compartir el enlace en el chat. Un segundito. Allí lo puse en el chat. En todo caso, pues el enlace se comparte en las redes sociales. También les quiero recordar nuestra programación de cultura virtual por Facebook Live, lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde, 6 p.m., los sábados y domingos a las 10 a.m. Mañana viernes tendremos a LIPIT, Liga Puertorriqueña de Improvisación Teatral. No se lo pueden perder. Por lo pronto, yo me despido y una vez más agradecido de poder compartir con ustedes en estas tardes repletas de cultura. Hasta el próximo coloqueo. Buenas noches. Gracias, Javier. Gracias a ti. A todos.